el tacón de aguja, fino como un estilete y caro como el sueldo de un mes, se hundió sin piedad en el fango. Aplastó mi viejo guante de jardinería, una segunda piel de cuero agrietado que había dejado caer al suelo en un gesto de incredulidad. Una llovizna fría y persistente caía sobre la finca, mezclando la tierra recién removida con el agua helada, creando un barro espeso que se aferraba a todo. Yo, Julián Montes, a mis 75 años, me sentía exactamente como ese guante, viejo, usado y pisoteado por un mundo que ya no entendía. Estaba de pie, con la espalda encorvada por décadas de trabajo, frente a la imponente fachada de la mansión. Mi rostro, surcado de arrugas como la corteza de un roble centenario, no reflejaba más que una mezcla de dolor, desconcierto y una profunda tristeza silenciosa. Frente a mí, como una estatua de mármol, se erguía Sofía Vargas. Tendría unos 45 años, una mujer elegante y fría, con un rostro tan liso y perfecto que parecía incapaz de albergar una sola emoción genuina. A su lado, su esposo Ricardo, de casi 50, enfundado en un traje costoso, luchaba por ocultar su impaciencia y un indisimulado gesto de asco. «Sus servicios ya no son necesarios, señor», dijo Sofía. Su voz era tan metálica y fría como el acero de unas tijeras de podar nuevas. «Vamos a rediseñar por completo este jardín tan descuidado. Necesitamos un paisajismo moderno, no sus anticuados macizos de flores». Me tendió un sobre blanco. Mis manos, acostumbradas a la delicadeza de los pétalos y la promesa de las semillas, se sintieron torpes y toscas al sostener aquel rectángulo de papel. Temblaron ligeramente. «Ahí tiene su finiquito», añadió Ricardo con una prisa ofensiva. «Más que generoso por regar malas hierbas. Ahora, si es tan amable, desaloje la propiedad. Nuestros diseñadores llegarán de un momento a otro». No les miré. Mis ojos estaban fijos en el jardín que se extendía a sus espaldas. Mi jardín, la obra de toda mi vida. Me di la vuelta en silencio y comencé a caminar, lento y pesado, hacia las grandes verjas de hierro forjado. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda encorvada. Al pasar junto a un rosal, uno muy especial con flores de un color burdeos tan oscuro que parecían de terciopelo, hice algo que ellos no vieron. Con un movimiento rápido y preciso, perfeccionado a lo largo de 50 años, arranqué un par de cápsulas de semillas y las oculté en la pequeña y gastada bolsa de cuero que siempre llevaba conmigo. Apreté el puño con fuerza y por un instante un fuego antiguo y rebelde brilló en mis ojos húmedos. No eran solo semillas, eran un secreto, eran una promesa, eran el legado de mi Elena. Ellos creyeron que me estaban arrebatando un simple trabajo. Me desecharon como a una flor marchita, sin la menor idea de que en mi puño cerrado no me llevaba solo unas semillas. Me llevaba una fortuna capaz de demoler su imperio de arrogancia. Y ahora que te he contado cómo empezó todo, dime qué harías tú en mi lugar. Mi historia con esa tierra, con la finca La Esperanza, no había comenzado ayer. Había llegado allí con 18 años, un muchacho flaco y lleno de sueños, con las manos limpias y el corazón dispuesto. El antiguo jardinero, el señor Anselmo, me tomó como aprendiz. Fue él quien me enseñó a escuchar el lenguaje de la tierra, a entender los susurros del viento entre las hojas
y a respetar el ciclo sagrado de la vida y la muerte en cada planta. La finca, en aquel entonces, pertenecía a los señores de la Fuente, una pareja mayor y sin hijos que trataban a sus empleados con una bondad que ya no existe. Me veían como al hijo que nunca tuvieron. Fue en la cocina de la casa principal, mientras bebía un vaso de agua fresca que la cocinera me había ofrecido, donde la vi por primera vez. Elena, su hija. Tenía el cabello oscuro como la tierra fértil después de la lluvia, y una sonrisa que podría haber hecho florecer al más seco de los árboles. Nuestro amor, como no podía ser de otra manera, creció allí, entre los jazmines perfumados y los rosales que yo cuidaba con esmero. Le pedí que se casara conmigo bajo la vieja pérgola cubierta de glicinas, y los señores de la Fuente, felices por nosotros, nos permitieron vivir en la pequeña casa del jardinero, al fondo de la propiedad. A Elena le fascinaban las rosas. Podía pasar horas admirando sus colores, sus formas, la delicadeza de sus pétalos, pero algo la entristecía. «Es una belleza tan efímera, Julián», me decía, sosteniendo una rosa recién cortada en sus manos. «Duran tan poco. Imagina, mi amor. Imagina que existiera una rosa que no se marchitara nunca. Una rosa que durara para siempre, como nuestro amor». Aquellas palabras, pronunciadas con una mezcla de anhelo y fantasía, se clavaron en mi alma y se convirtieron en mi misión secreta. Los años pasaron. Los señores de la Fuente fallecieron y la finca cambió de dueños varias veces, pero todos al ver la majestuosidad del jardín entendían que yo era parte de él. Me mantenían en mi puesto, me dejaban a mi aire y yo seguía con mi trabajo, mi pasión y mi secreta obsesión: crear la rosa de Elena. Hace 10 años, mi Elena se marchitó. Una larga enfermedad se la llevó lentamente, como un otoño cruel y prolongado. El jardín se convirtió en mi único refugio, mi consuelo, mi razón para levantarme cada mañana. El recuerdo de su deseo era lo único que me impulsaba. Me sumergí por completo en mi trabajo. No era un simple jardinero. Me convertí en un alquimista, un genetista autodidacta. Crucé cientos de variedades, polinicé, injerté, observé. Llené cuadernos enteros con anotaciones detalladas sobre cada experimento, cada fracaso, cada pequeño avance. Hablaba con las plantas, les pedía que me ayudaran, que honraran la memoria de mi esposa. Y finalmente, hace poco más de un año, ocurrió el milagro. En un rincón apartado del rosal, floreció una rosa de un color rubí profundo, con pétalos aterciopelados que parecían absorber la luz. Su aroma era una sinfonía de fragancias dulces y especiadas. Pero lo más increíble no era su belleza, sino su resistencia. Corté una y la puse en un jarrón con agua en nuestra pequeña casa. Pasó una semana, y seguía tan fresca como el primer día. Pasaron 2, 3. Un mes después, la rosa seguía erguida, perfecta, desafiando al tiempo. La había logrado. La rosa Elena. Era mi monumento, mi poema, mi secreto más preciado. No pensaba en dinero, ni en patentes, ni en fama. Era algo mucho más grande, un acto de amor que había trascendido la muerte. Y fue entonces, justo en ese momento de triunfo silencioso, cuando llegaron ellos, la familia Vargas. Ricardo Vargas era un hombre de negocios de la nueva escuela, de esos que construyen fortunas sobre códigos informáticos
y especulaciones bursátiles. Un hombre que no veía un árbol, sino madera, no veía un campo, sino metros cuadrados edificables. Para él, la esperanza no era un hogar, era un activo, una inversión para presumir en su círculo de nuevos ricos. Su esposa, Sofía, era su complemento perfecto. Una mujer obsesionada con la imagen, el prestigio y la creación de una vida perfecta para sus redes sociales. Su mundo era de apariencias, de glamour frío y de valores tan profundos como un charco. Y tenían un hijo, Mateo, un adolescente de 16 años que, contagiado por el ambiente familiar, parecía ver el mundo como una simple jerarquía de ganadores y perdedores. Su primera visita al jardín fue un presagio de lo que vendría. Lo recorrieron con el desdén de quien inspecciona una propiedad ruinosa. Sofía arrugó la nariz. «Está salvaje, descuidado», sentenció. Ricardo sacó su teléfono y empezó a calcular en voz alta cuánto costaría limpiar toda esta basura. Yo intenté, con la voz temblorosa por la emoción, contarles la historia de cada árbol, hablarles de las especies raras que había cultivado con paciencia durante décadas. Quería compartir con ellos el alma del lugar, pero mis palabras se ahogaron en sus sonrisas condescendientes. No veían a un guardián, a un artista. Solo veían a un viejo sirviente cubierto de tierra. La decisión, supe en ese instante, ya estaba tomada. El viejo sería despedido, el jardín arrasado. En su lugar, imaginaban una extensión minimalista de césped, una piscina con luces de neón y una zona de barbacoa de diseño. Un mausoleo de hormigón y aburrimiento. Mi despido no fue solo la pérdida de un trabajo, fue una amputación. Me arrancaron del único lugar donde mis raíces habían encontrado sustento. El finiquito, que para ellos era una muestra de generosidad, apenas me alcanzó para alquilar un minúsculo y lúgubre apartamento en las afueras de la ciudad, un cubículo de cemento en un edificio anónimo. Para un hombre que había pasado 75 años respirando el perfume de la tierra húmeda y conversando con las flores, aquellas 4 paredes eran una celda de tortura. El ruido incesante del tráfico reemplazó el canto de los pájaros. El olor a caño de escape sustituyó al aroma de los jazmines. Mi mundo, antes vasto y lleno de vida, se había reducido a una única ventana que daba a un patio interior de ladrillos grises. Perdí el apetito. El sueño se convirtió en un campo de batalla lleno de pesadillas, donde veía excavadoras destruyendo mi obra. Perdí, sobre todo, la voluntad de vivir. Sin mi jardín, yo también comencé a marchitarme. La pequeña bolsa de cuero con las semillas de la rosa Helena yacía sobre la mesita de noche como un recordatorio doloroso. Era todo lo que me quedaba. En los momentos de más profunda desesperación, cuando la oscuridad del apartamento parecía devorarme, pensaba en arrojarlas a la basura. ¿Para qué las quería ahora? ¿Qué sentido tenía conservar la prueba de un paraíso perdido? Pero entonces, el rostro de Helena acudía a mi mente. Su sonrisa, su voz pidiéndome una rosa eterna. No podía traicionarla. Con las pocas fuerzas que me quedaban, salí y compré un par de macetas de barro y un saco de tierra. Sobre el alféizar de mi única ventana, planté con un cuidado reverencial aquellas preciosas semillas.
Era un acto de fe casi ridículo, un intento desesperado de cultivar un jardín en medio del desierto. Pero aquel pequeño gesto se convirtió en mi ancla, en el fino hilo que me mantenía atado a la vida. Mientras tanto, en La Esperanza, la destrucción se llevaba a cabo con una eficiencia brutal. Los Vargas habían contratado a Avant Garden, una empresa de paisajismo de moda, cuyos catálogos mostraban jardines tan artificiales y estériles como quirófanos. Los bulldozers rugían como bestias prehistóricas, arrancando de cuajo los viejos árboles bajo los cuales yo había descansado a la sombra. Derribaron la pérgola de glicinas donde le había pedido matrimonio a Helena. Arrasaron sin piedad mi rosal, el corazón del jardín, convirtiendo décadas de trabajo en un amasijo de ramas y espinas. Sobre la tierra herida, extendieron un césped perfectamente nivelado, como una alfombra de plástico verde. Trazaron caminos de grava gris, con una precisión geométrica y desalmada. Colocaron unas cuantas plantas exóticas en maceteros idénticos, como soldados en formación. Y en el centro, excavaron una piscina inmensa que por la noche brillaba con una luz azul, fría y fantasmal. Sofía estaba exultante. Su cuenta de Instagram se llenó de fotografías del nuevo paraíso. Posaba con copas de champán en el borde de la piscina, con hashtags como vida nueva, lujo moderno, adiós al pasado. Cada foto era una puñalada en mi recuerdo. Pero la naturaleza tiene su propia justicia, una justicia lenta pero implacable. El jardín de diseño, tan caro y tan perfecto, empezó a rebelarse. Las plantas exóticas, traídas de climas lejanos, no tardaron en enfermar. Sus hojas se pusieron amarillas, lánguidas. El césped impoluto se llenó de calvas y manchas marrones. El sofisticado sistema de riego automático, diseñado para funcionar con un simple toque en el móvil, se averiaba constantemente, inundando unas zonas y dejando otras resecas. El jardín, despojado de su alma y de mis manos expertas, se negaba a colaborar. Se convirtió en un espacio triste, estéril y enfermizo. Los invitados que los Vargas congregaban en sus ostentosas fiestas no tardaron en notarlo. A sus espaldas se burlaban de aquel jardín de diseño que parecía necesitar cuidados intensivos. Parece que el lujo no se les da bien a las plantas, comentaban entre risas ahogadas. Sofía, humillada y furiosa, despedía una empresa de paisajismo tras otra. Gastaba fortunas en tratamientos, abonos y nuevos sistemas, pero nada funcionaba. El jardín, como un paciente desahuciado, se negaba a revivir. Era la venganza silenciosa de la tierra, la prueba de que el dinero puede comprarlo todo, excepto la vida. Justo cuando mi propia vida parecía haberse estancado en un crepúsculo perpetuo, un rayo de sol se coló por la rendija de mi puerta. Se llamaba Isabel, Isabel Rojas. Tenía 26 años, una energía contagiosa y los ojos más curiosos que había visto nunca. Era una estudiante de botánica a punto de terminar su doctorado, y resultaba ser la nieta de mi viejo amigo Ramiro, el carpintero del pueblo, que en paz descanse. Isabel estaba escribiendo su tesis sobre hibridaciones vegetales raras, y recordaba las historias que su abuelo le contaba sobre el jardinero mago de la esperanza. Decidió visitarme para consultarme algunas dudas. Cuando llegó a la finca, se encontró con las verjas cerradas
y un paisaje que no se parecía en nada a las descripciones de su abuelo. En lugar de un jardín exuberante, vio un campo de golf estéril. Fue la propia Sofía Vargas quien la atendió en la puerta, mirándola de arriba abajo con desprecio por su ropa sencilla y sus botas de montaña. Cuando Isabel preguntó por Julián, el jardinero, Sofía soltó una risa seca. «Ah, el viejo. Lo despedimos hace meses. Sus métodos eran del siglo pasado». Con una frialdad pasmosa, le cerró la puerta en las narices. Pero Isabel no era de las que se rinden fácilmente. Indignada por el trato y movida por la lealtad a la memoria de su abuelo, se propuso encontrarme. No fue fácil. Tuvo que preguntar en el pueblo, seguir pistas vagas hasta que finalmente dio con mi dirección en aquel barrio gris y olvidado. Cuando llamó a mi puerta, tardé en abrir. Su rostro joven y lleno de vida contrastaba brutalmente con la penumbra de mi apartamento. Me encontró sentado en una silla, mirando el vacío, más delgado, más pálido, más viejo. Estaba avergonzado de que me viera así, en aquel estado de derrota. Pero entonces sus ojos se desviaron hacia la ventana y se abrieron como platos. Se quedó sin aliento. Allí, en el alféizar, en una humilde maceta de barro, florecía la rosa Helena. A pesar de la poca luz y del aire viciado, la flor exhibía su belleza imposible, su color rubí profundo, sus pétalos de terciopelo. Isabel, como botánica experta, supo al instante que estaba ante algo único, algo que no aparecía en ningún libro, en ningún catálogo, en ninguna base de datos. Se acercó lentamente, como si se aproximara a un objeto sagrado. «Señor Montes», Zrenia susurró, «¿qué es esta rosa? Es perfecta». Ver la admiración genuina y profesional en sus ojos fue como recibir un trago de agua fresca en el desierto. Por primera vez en meses, sentí que algo se removía dentro de mí. Una chispa. Le conté todo. Le hablé de Elena, de su sueño, de mis 50 años de trabajo, de la promesa que le hice en su lecho de muerte. Le hablé del despido, de la destrucción del jardín, de mi desesperanza. Isabel me escuchó en silencio, con una empatía que me desarmó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de lástima, sino de rabia y admiración. «Julián», me dijo al terminar mi relato, usando mi nombre de pila con una confianza que me conmovió. ¿Me permitiría llevarme una de estas flores al laboratorio de la universidad? Necesito estudiarla. «Esto es más importante de lo que usted cree». Asentí sin dudar. Ella cortó la flor con la delicadeza de un cirujano y se despidió con una promesa. «Volveré pronto». Y cumplió su palabra. Una semana después, regresó. Pero esta vez no venía sola. Traía consigo una excitación que casi no podía contener. Irrumpió en mi apartamento agitando unos papeles impresos con gráficos y tablas. «Julián, Julián, no se lo va a creer», exclamó con la voz entrecortada por la emoción. «Los resultados son asombrosos, inauditos». Me explicó, en un lenguaje que intentaba ser sencillo para mí, lo que había descubierto. La flor no había mostrado el más mínimo signo de marchitamiento. Sus células, vistas al microscopio, poseían una estructura única que ralentizaba el proceso de apoptosis, la muerte celular programada, en un factor de 50. Era un fenómeno nunca antes visto en el reino vegetal. Me explicó que yo,
sin laboratorios, sin títulos, sin equipos sofisticados, guiado solo por la intuición y el amor, había logrado una hazaña biotecnológica revolucionaria. Esto no es solo una flor bonita, Julián, continuó, sus ojos brillando con una intensidad febril. Esto es una industria multimillonaria. ¿Se da cuenta? Ramos de novia que duran meses, arreglos florales para hoteles y eventos que no necesitan ser reemplazados, extractos para cosméticos de lujo que podrían revolucionar las cremas anti-envejecimiento. Las posibilidades son infinitas. Yo la miraba aturdido. Patentes, miles de millones, corporaciones. Aquellas palabras pertenecían a un universo ajeno al mío. Yo solo quería crear un monumento para mi esposa. No es por el dinero, Julián, dijo ella adivinando mis pensamientos. Es por la justicia. Elena no hubiera querido que su rosa, la rosa que lleva su nombre, muriera con usted en este apartamento oscuro. Ella hubiera querido que el mundo entero viera su belleza, y que aquellas personas que pisotearon su jardín y su legado se dieran cuenta de lo que destruyeron. Que supieran el valor real de lo que consideraron basura. Esto no es venganza, concluyó poniendo su mano sobre la mía. Es justicia poética. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Justicia era la palabra que necesitaba oír, por Elena, por mis 50 años de trabajo, por mi dignidad pisoteada. Miré la rosa Elena que seguía floreciendo en mi ventana, tan desafiante y hermosa, y por primera vez en mucho tiempo volví a sentir esperanza. Asentí lentamente. De acuerdo, Isabel, hagámoslo. El camino que emprendimos fue arduo y lleno de obstáculos. Registrar una patente botánica es un proceso laberíntico y costoso. No teníamos dinero. Isabel, en un acto de fe ciega en nuestro proyecto, solicitó un préstamo estudiantil endeudándose hasta las cejas. Con ese dinero, contratamos a un abogado de patentes, un hombre mayor y honesto, pero con una oficina modesta. Nos advirtió de las dificultades. Nos enfrentamos a una montaña de burocracia, a formularios interminables, a la necesidad de realizar pruebas y certificaciones en laboratorios homologados que costaban una fortuna. Fueron meses de lucha y sacrificio. Vivíamos casi al día. Isabel compaginaba sus estudios con trabajos precarios para poder pagar las facturas. Yo, con el dinero que me quedaba, compraba los mejores abonos y tierras para mis pocas macetas. Aquellas plantas en mi ventana se convirtieron en el tesoro más vigilado del mundo. Cada hoja nueva, cada capullo, era una victoria. Durante ese tiempo, Isabel y yo forjamos una alianza inquebrantable. Ella se convirtió en la nieta que nunca tuve, y yo, en el abuelo que ella había perdido demasiado pronto. Le enseñé todos los secretos que había aprendido en mi vida, los pequeños trucos del oficio que no vienen en los libros, y ella, a cambio, me enseñó a navegar por el mundo moderno, a no tener miedo de la tecnología y a luchar por lo que es justo. Me devolvió la vida. Poco a poco, los rumores sobre la rosa eterna comenzaron a filtrarse en los círculos de la botánica y la floricultura. Como era de esperar, la noticia atrajo a los tiburones. Una poderosa corporación agroquímica, Biocorp, conocida por sus tácticas empresariales depredadoras, se enteró de nuestra solicitud de patente. Eran gigantes, monstruos con ejércitos de abogados y recursos ilimitados. Intentaron todo para detenernos.
Primero sus abogados presentaron una objeción formal, alegando que nuestra rosa no era única y que ellos ya estaban desarrollando una variedad similar. Era una mentira descarada, una táctica para retrasar el proceso y agotarnos económicamente. Nuestro modesto abogado tuvo que trabajar día y noche para refutar sus afirmaciones con las pruebas científicas que Isabel había recopilado. Luego, intentaron jugar sucio. Un día, Isabel descubrió que un asistente de su laboratorio universitario había sido sobornado por Biocorp para que les entregara una muestra de la rosa Helena. Por suerte, ella sospechó a tiempo y pudo evitar el robo, pero el incidente nos dejó temblando. Nos sentíamos como David luchando contra un Goliat despiadado. La presión era inmensa. Hubo noches en las que quise abandonar, decirle a Isabel que todo era inútil, que gente como nosotros no podía ganar contra gente como ellos. Pero ella nunca flaqueó. «Lucharemos, Julián», me decía con una determinación de acero. «Por ti, por Helena». Esa batalla nos curtió, nos hizo más fuertes y unió nuestro propósito como nada lo había hecho antes. Mientras nosotros librábamos nuestra guerra silenciosa, el imperio de los Vargas comenzaba a desmoronarse. Ricardo, en su afán por impresionar a las viejas fortunas de la ciudad y demostrar que era más que un nuevo rico, había invertido enormes sumas de dinero en varios proyectos de alto riesgo. Una startup tecnológica que prometía revolucionar el mercado se declaró en quiebra. Unas inversiones en criptomonedas se evaporaron de la noche a la mañana. La soberbia de Ricardo le había cegado. A esto se sumaba el coste exorbitante de mantener la mansión y el jardín de diseño, que seguía siendo un pozo sin fondo de gastos. Las facturas se acumulaban. El banco, que les había concedido una hipoteca millonaria, comenzó a impacientarse. La amenaza de perderlo todo, de que su castillo de naipes se viniera abajo, se hizo muy real. El ambiente en la casa de los Vargas se volvió irrespirable. Las sonrisas para Instagram fueron reemplazadas por gritos y reproches a puerta cerrada. Su hijo, Mateo, era un testigo silencioso de aquel derrumbe. El lujo y el glamour que antes admiraba, ahora le parecían vacíos y falsos. La desesperación de sus padres, su obsesión por las apariencias, le producían un profundo desencanto. Empezó a recordar con una extraña nostalgia a aquel viejo jardinero del que sus padres se habían burlado. Recordaba sus historias sobre los árboles, la pasión con la que hablaba de la tierra. Un día, explorando el viejo cobertizo de herramientas que por algún milagro los bulldozers no habían derribado, encontró algo que yo había olvidado allí, uno de mis viejos diarios de jardinería. Movido por la curiosidad, Mateo se lo llevó a su habitación y comenzó a leerlo. No encontró cifras ni estrategias de negocio. Encontró la crónica de una vida, anotaciones sobre el clima, dibujos de hojas y pétalos, reflexiones sobre la paciencia y, sobre todo, encontró la historia de amor con Helena, tejida a través de la creación de su rosa. Leyó sobre la promesa, sobre los fracasos, sobre la perseverancia. Descubrió un mundo de valores auténticos, de amor, de respeto por la vida, todo lo que faltaba en su propia familia. Aquel diario se convirtió en su refugio secreto, una ventana a una forma de vida que desconocía, pero que, de repente, anhelaba. Y entonces, un día,
después de casi un año de lucha legal, burocrática y emocional, llegó la noticia. Una carta oficial. Nuestro abogado nos llamó con la voz quebrada por la emoción. Lo habíamos conseguido. La patente de la variedad Rosa Elena había sido oficialmente registrada a nombre de Julián Montes. Éramos los dueños legales y exclusivos del milagro. La victoria sobre Bayo Corp fue como el primer trueno de una tormenta de verano. La noticia corrió como la pólvora en el sector, y casi de inmediato recibimos una llamada. No era un tiburón, era una ballena. La llamada provenía de Aeterna Flora, una de las compañías de floricultura y perfumería de lujo más grandes y prestigiosas del mundo. Una empresa suiza conocida por su calidad y su ética. Resultó que habían estado siguiendo nuestra batalla legal desde la distancia. Sus propios expertos ya habían analizado los datos públicos de nuestra solicitud de patente y estaban convencidos de la autenticidad y el potencial revolucionario de la rosa. Nos convocaron a una reunión en sus oficinas del centro de la ciudad. Isabel y yo fuimos, nerviosos, pero decididos. Nos recibieron no como a dos desconocidos, sino con el respeto debido a un genio y su descubridora. Nos hicieron una oferta que nos dejó sin palabras. No querían robarnos, querían asociarse con nosotros. Nos ofrecieron un contrato multimillonario por la compra de la patente y los derechos exclusivos de explotación de la Rosa Elena. Pero había más. Me ofrecieron un puesto como consultor jefe vitalicio y la dirección de un nuevo centro de investigación botánica que construirían desde cero y que, insistieron, llevaría el nombre de mi esposa, el Centro de Investigación Elena Montes. Yo, Julián, el viejo jardinero despedido, el anciano exiliado en un apartamento miserable, me había convertido de la noche a la mañana en un multimillonario. Pero el dinero era lo de menos. Lo importante era el nombre de Elena, inmortalizado. La justicia, finalmente, había florecido. La caída de los Vargas fue tan rápida como su ascenso. Al borde de la quiebra, con el banco a punto de ejecutar la hipoteca, decidieron jugarse su última carta. Organizaron una fiesta, una última y deslumbrante fiesta en la finca La Esperanza. Era su canto del cisne, un intento desesperado por mantener las apariencias, por atraer a algún inversor incauto que les salvara en el último minuto. Invitaron a toda la alta sociedad de la ciudad. Aquella noche, el jardín muerto brillaba con luces artificiales. La música sonaba alta y hueca. Sofía, enfundada en un vestido de diseñador y con una sonrisa más tensa que la cuerda de un violín, se movía entre los invitados como si nada ocurriera. Ricardo, con la cara pálida y sudorosa, intentaba desesperadamente entablar conversaciones de negocios, pero la gente parecía oler la desesperación. Y en el apogeo de la fiesta, cuando las copas de champán no dejaban de circular, un elegante coche negro se detuvo silenciosamente frente a las grandes verjas. De él bajé yo. Pero no era el Julián encorvado y humillado que ellos recordaban. Vestía un traje de lino cortado a medida, de un color gris perla que hacía juego con mi cabello. A mi lado, radiante y elegante, caminaba Isabel. Detrás de nosotros, dos hombres de aspecto serio, mis nuevos abogados, los de Aeterna Flora. Caminé con la espalda recta, con una calma que no había sentido en años,
Atravesamos el jardín estéril, que ahora me parecía un monumento al mal gusto y la arrogancia. Entramos en la casa. Mi aparición en el umbral del gran salón tuvo el efecto de una bomba de silencio. La música pareció desvanecerse. Las conversaciones se cortaron en seco. Cientos de ojos se volvieron hacia mí. Un murmullo recorrió la sala. La gente me reconocía. Era el viejo jardinero. Ricardo y Sofía se quedaron helados en medio del salón, con las copas en la mano. Sus rostros pasaron del asombro a la palidez más absoluta. ¿Qué hace usted aquí? Component placement, balbuceó Ricardo, recuperando a duras penas la voz. Esto es una propiedad privada. Seguridad. Avancé unos pasos hacia el centro de la sala. Mi voz, cuando hablé, no fue alta, pero resonó con una claridad y una autoridad que llenó cada rincón. No he venido como invitado, señor Vargas. He venido como socio. Uno de mis abogados se adelantó y le entregó a Ricardo una carpeta con documentos. La empresa Aeterna Flora, dijo el abogado con voz neutra y profesional, adquirió esta mañana la totalidad de su deuda hipotecaria con el banco. En consecuencia, a partir de este momento, somos los nuevos titulares de la propiedad. Y dado que usted se encuentra en manifiesto incumplimiento de sus obligaciones de pago, la finca La Esperanza pasa a ser de nuestra propiedad. El sonido de un cristal rompiéndose cortó el aire. Sofía había dejado caer su copa. El champán se derramó sobre la alfombra carísima. «¡Eso es absurdo!». «Es una locura», gritó al borde de la histeria. «¿Y qué tiene que ver usted con Aeterna Flora? Usted no es más que un viejo jardinero». La miré directamente a los ojos. En mi mirada no había odio ni rencor, solo una infinita y serena tristeza. «Tiene usted razón, señora. Soy un jardinero. Y he dedicado mi vida entera a crear una sola flor. Una rosa que llamé como mi difunta esposa, Helena. La misma rosa cuyos arbustos usted ordenó arrancar con una excavadora». Hice una seña. Mis asistentes entraron en el salón portando un enorme y espectacular ramo de rosas Helena. Su color rubí profundo y su fragancia embriagadora llenaron el ambiente. Los invitados ahogaron exclamaciones de asombro. Nunca habían visto nada igual. «Resulta», continué, mi voz siempre calmada, «que esta rosa tiene una cualidad única. Apenas se marchita. La compañía Aeterna Flora me ha comprado la patente para su cultivo por una cifra que usted no podría ni imaginar. Ustedes me despidieron, pagándome una miseria por el trabajo de toda mi vida. Y ahora, la empresa con la que me he asociado ha comprado su casa utilizando una pequeña fracción del dinero que he ganado, gracias a las semillas que ustedes consideraron basura». El silencio que siguió fue sepulcral, devastador. Todas las miradas estaban clavadas en los Vargas, cuyos rostros eran una máscara de shock, humillación y una comprensión tardía y aplastante. Estaban desnudos ante la misma sociedad que tanto se habían esforzado en impresionar. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. De entre la multitud de invitados paralizados surgió una figura joven. Era Mateo, su hijo. Tenía en sus manos mi viejo y gastado diario de jardinería. Se acercó a mí con la mirada baja. «Perdónenos, señor Montes», dijo con la voz temblorosa, pero clara. «Perdóneme, yo leí su diario». Y entendí.
entendí que no destruimos solo un jardín. Intentamos destruir una historia de amor. Levantó la vista y me tendió el diario. Aquel gesto, aquel acto de valentía y arrepentimiento público de su propio hijo, fue el golpe de gracia, el último clavo en el ataúd de la reputación de los Vargas. Estaban acabados, no financiera, sino moralmente. Y eso, ante aquellos testigos, era una condena mucho peor. No sentí el placer de la venganza. No los eché a la calle aquella noche. Les di una semana para recoger sus cosas y marcharse con la poca dignidad que les quedaba. Mientras los veía, pequeños y derrotados, solo sentía una profunda melancolía por la ceguera y el vacío que pueden llegar a gobernar la vida de algunas personas. Ha pasado un año desde aquella noche, un año de renacimiento. La finca La Esperanza es irreconocible. Con los fondos de Aeterna Flora y bajo mi supervisión, hemos construido allí el más moderno centro de investigación botánica, el Centro Elena Montes. El viejo jardín ha sido restaurado con un cuidado meticuloso, recuperando cada rincón, cada árbol, cada aroma. Ya no es una propiedad privada. Lo hemos abierto al público. Es un parque, un santuario de belleza y un centro educativo donde jóvenes científicos con talento, como Isabel, que ahora dirige el laboratorio principal, pueden investigar y soñar. Yo no vivo en la casa grande. Sería demasiado para mí. Pedí que restauraran mi pequeña casita del jardinero, al fondo de la propiedad. Mi vida no ha cambiado mucho. Sigo levantándome con el sol para hablar con mis flores. El dinero está ahí, sí, pero lo uso para cosas que importan. He creado una fundación, la Fundación Elena Montes, que concede becas a niños sin recursos que quieran estudiar ciencias naturales. Es mi forma de plantar semillas para el futuro. ¿Y los Vargas? Su mundo se desintegró. Sin dinero ni estatus, Ricardo y Sofía no pudieron soportarse más el uno al otro. Su amor, si alguna vez lo hubo, estaba cimentado en el éxito material. Se divorciaron y desaparecieron de la vida social. Se convirtieron en un recuerdo lejano, una anécdota que se cuenta en voz baja en las fiestas. Pero esta historia tiene un epílogo de luz. Una tarde, hace unos meses, alguien llamó a la puerta de mi casita. Era Mateo. Había crecido. Su rostro ya no tenía esa expresión de hastío adolescente. Venía solo. No vino a pedir dinero, vino a pedir trabajo. El que sea, me dijo. Fregaré los suelos, cavaré zanjas, lo que sea. Me contó que se había matriculado en la universidad, en la Facultad de Agronomía. Quería aprender de mí. Quería aprender aquello que no se puede comprar. La paciencia, el respeto por la vida, la habilidad de encontrar la maravilla en lo pequeño. Y ahora, aquí estamos. El sol de la tarde tiñe el cielo de naranja. El viejo jardinero y el joven aprendiz, trabajando codo con codo en el rosal. Le estoy enseñando a podar con cuidado un arbusto de la rosa Elena, a sentir la planta, a entender lo que necesita. Le estoy transmitiendo mi legado. Un legado que no se hereda por la sangre, sino por el espíritu. La vida, como la tierra, siempre te da una segunda oportunidad para sembrar algo bueno. Y mientras la luz se desvanece y el perfume de las rosas llena el aire, me doy cuenta de que la verdadera riqueza nunca estuvo en la patente, sino en esto, en ver florecer de nuevo la esperanza. Esta ha sido mi historia, un viaje desde la tierra pisoteada hasta las estrellas.
Y mientras te la cuento, aquí, desde mi pequeño rincón del mundo, me pregunto por la tuya. Dime desde qué ciudad me estás escuchando.